Hola amigos y amigas, es un gusto volver a saludarlos. Hoy traigo un tema muy interesante acerca de cómo apalancarse para invertir en propiedades en la Florida. Cómo apalancarse financieramente es el tema. Siempre que pienso en inversiones, recuerdo una frase de Robert Kiyosaki que dice: invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Pues muy bien, de ese tema vamos a tratar hoy. Antes quiero pedirles algo que se me había olvidado en videos anteriores. Por favor, denle suscribir, denle like a mis videos, me van a ayudar mucho. Se lo voy a agradecer inmensamente porque le da fuerza a mi canal y me ayuda a llevar el mensaje a más personas. Vamos a comenzar hablando de cuando queremos comprar una propiedad en Estados Unidos. Obviamente tenemos dos opciones: comprar de contado, lo que aquí llamamos cash, o comprar a crédito. La diferencia está en que si con el dinero que tenemos disponible podemos pagar una cuota inicial y unos gastos de cierre, pues nos vamos a apalancar financieramente obteniendo un crédito en el sistema bancario de los Estados Unidos. Entonces, si la decisión es crédito, vamos a tener como parámetro que lo que hay estándar de cuota inicial o down payment, como se llama aquí en los Estados Unidos, es entre un 30 y un 50%. Ese 50% normalmente lo piden no los bancos, pero sí las constructoras que desarrollan proyectos de el mínimo precio que se puede conseguir, por ejemplo acá en Miami, de entre 400 y 450 mil dólares. En esos casos, la constructora es la que exige el 50% y el banco va a prestar muy fácilmente el otro 50%. En otros casos en el que el valor de la propiedad es más alto, desde 600 mil hasta los millones que se nos pueda ocurrir, propiedades de 2 millones y medio, 3 millones de dólares, lo que el banco va a exigir es un 30% de cuota inicial o down payment. Ese es el estándar, pero en circunstancias especiales puede variar un poco. Así es de que, también lo había dicho en videos anteriores, es más fácil para un extranjero tener la aprobación de un crédito en los Estados Unidos que en la mayoría de los casos para un local. ¿Por qué se da ese fenómeno? En primer lugar, porque esa cuota inicial del 30% como mínimo le da una garantía al banco, le da la seguridad de que ese inversionista, esa persona que está comprando, va a cumplir con el otro 70%. No va a arriesgar el 30% y perder la propiedad y perder esa inversión inicial. Eso es lo primero. Lo segundo que hace más fácil que los bancos presten a extranjeros que a nacionales es que a los nacionales nos rige un puntaje de crédito, un credit score, que va a determinar, además de si tengo los ingresos, si mi comportamiento crediticio es suficiente. Ese no es el caso de los extranjeros, no hay un puntaje de crédito, luego es más fácil. Otra razón es que una manera que tienen los bancos para fiscalizar los ingresos de los solicitantes de crédito es a través de las declaraciones de impuestos o taxes, como los llamamos acá. Siempre trato de usar las expresiones de allá y de acá para que estemos familiarizados. El extranjero no tiene sentido que presente una declaración de impuestos de su país porque no hay manera de controlar eso. Entonces eso hace esos tres factores realmente: la cantidad de la cuota inicial, el no haber declaración de impuestos y el no haber un puntaje de crédito que califique a la persona que está tomando el préstamo, hace que sea más fácil para un extranjero. Bueno, la mayoría de los proyectos además
tienen un ROI, Return of Investment en inglés, o retorno de inversión en español, que hace también que los bancos analicen la posibilidad de que en la mayoría de los casos ese retorno de inversión va a cubrir el pago mensual. Incluso en algunos casos al inversionista le va a sobrar dinero después de pagar la hipoteca. Es decir, va a estar construyendo un capital con lo que recibe de la renta, está incrementando su patrimonio e incluso puede tener un ingreso adicional. Los bancos también tienen en cuenta eso y ese flujo estimado les da también la tranquilidad del cumplimiento en el pago de las cuotas. Entonces, una vez que hemos decidido que sí queremos invertir, podemos analizar hasta qué valor podremos llegar a invertir. Apalancarnos significa que sin tener todo el valor de la propiedad, solo con una parte porcentual, solo con un 30 o un 50%, vamos a poder obtener los frutos de la renta y de la valorización de ese predio sin haber invertido la totalidad, apalancándonos en el sistema bancario americano. Entonces, hay una manera muy fácil de saber si lo que yo tengo disponible me alcanza para invertir y para cuánto me alcanza. Es una fórmula elemental, sabiendo que tenemos ya el 30%, lo único que tenemos que hacer es que lo que tenemos disponible, vamos a decir para cuota inicial $150,000, eso lo multiplicamos por 1000 y luego lo dividimos por ese 30, que va a ser el 30% que nos va a pedir el banco, y nos va a dar como resultado que si tenemos 150,000 para la cuota inicial, vamos a poder comprar una propiedad de $500,000. Además de esos 150,000, vamos a tener que disponer de entre un 3 y un 6%, tiene bastantes variaciones lo de los gastos de cierre, lo que llamamos normalmente gastos de escrituración, en el que se pagan impuestos anticipados, en el que se paga administración anticipada, en el que se pagan los gastos de título, que es lo que llamamos gastos notariales. Todos esos gastos de cierre pueden fluctuar entre el 3 y el 6% del valor de la propiedad. Entonces, teniendo los 150,000 y teniendo ese porcentaje para los gastos de cierre, ya sabemos que podemos invertir en una propiedad de hasta $500,000. El constructor nos va a dar un estimado, nunca podrá ser una cifra exacta, pero sí nos puede dar un estimado del retorno de inversión basado en las rentas históricas de productos de la misma calidad. ¿Qué viene después de que ya hacemos un proceso de precalificación con nuestro asesor inmobiliario? En ese proceso de precalificación voy a poder determinar con ustedes cuál es, de acuerdo a su perfil, cuál es el tipo de propiedad adecuada para comprar. Les voy a presentar un par de opciones y vamos a solicitar que el banco que nos financia a extranjeros nos dé una precalificación, nos diga de acuerdo a su cuota inicial, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus referencias, este es el valor máximo que podemos prestarle. Eso es un borrador. Luego viene un proceso posterior, cuando ya hay un contrato, cuando ya se acerca la fecha de la entrega de la propiedad, que cuando hablamos en términos de preconstrucción puede estar entre 1 año a 3, 5 años dependiendo del proyecto. Entonces, ¿qué nos va a pedir el banco para precalificarnos? Elemental. Nos va a pedir una aplicación de crédito, lo que llamamos solicitud de crédito. Nos va a pedir copia del pasaporte y de la visa de ingreso a Estados Unidos. Ese es un requisito estándar, pero si alguno de ustedes se pregunta, yo no tengo visa, o sea que es imposible para mí invertir. No es imposible, es el estándar solicitarla, pero se puede buscar una solución.
existen maneras de salvar eso. También nos van a pedir la prueba de residencia primaria. Tenemos que demostrar dónde es que vivimos, y para eso es tan sencillo como presentar un recibo de servicios públicos que tenga nuestro nombre y nuestra dirección claramente establecida, y eso nos va a servir como prueba de residencia. Una carta de ingresos es el otro requisito. El banco quiere saber cuánto estamos teniendo mensualmente como ingresos, y en el caso de las personas que no son empleadas, que trabajan independientemente, una carta de un contador profesional va a ser suficiente para demostrar esos ingresos. En el caso de empleados, obviamente va a ser la carta laboral la que va a demostrar los ingresos del empleado. ¿Qué más nos piden? Elemental también, cartas de referencia bancaria del banco o los bancos donde como inversionista tengo el dinero, bien sea que lo tenga en Colombia o bien sea que ya tenga el dinero en los Estados Unidos disponible. Y la copia de los dos más recientes estados bancarios o extractos bancarios de ese banco, y en donde muestre cuáles han sido los movimientos de la cuenta y cuál es el saldo que hay disponible para invertir. Eso es básicamente de lo que se trata el apalancamiento financiero, es hacer dinero con dinero, pero en este caso con el dinero del banco, que es lo que nos va a permitir crear un capital y un ingreso pasivo con el que vamos a poder contar mensualmente sin realmente trabajar para obtener ese dinero. El que va a trabajar es el dinero por nosotros. Entonces les agradezco mucho, les recuerdo hacer clic en el like, hacer clic en el suscribirse, y les deseo una espectacular semana. Que estén muy bien.